redes sociales se han convertido en una especie de consultorio sexual 2.0. No es un accidente sociológico, sino que viene a rellenar un vacío estructural entre una sed de información sexual y esta comunidad de las fake news. Lo que hace es reducir justamente la sexualidad a un token de información. Y tenemos una especie de DSM de TikTok que se ha llenado de diagnósticos virales express. Se refuerzan los mandatos de siempre, no hay evidencia, no hay consenso científico y lo que se hace es generar una patologización express. Esto genera angustia e identificaciones masivas. Nuestro trabajo terapéutico es deconstruir estos tokens con los que vienen las personas y poder acompañarlas a que puedan habitar estas singularidades, a plantearle que eso que les gusta y que a lo mejor no conocen a nadie que les guste lo mismo, no necesariamente es algo patológico, no necesariamente es algo a extirpar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias, antes que nada, por estar acá, por venir a compartir, por tomarse el tiempo, por, entre todas las opciones de la grilla, estar presentes aquí. Debo confesarles que estoy muy nerviosa, así que me va a tener que ayudar con esto. En principio, ya me presentaron un poco. Yo me dedico sobre todo si hay algo que me gusta muchísimo es hacer lío. Me gusta demoler mitos en relación a la sexualidad, me gusta abrir todas esas jaulas que de repente tienen que ver con las formas en las que hemos recibido muchas veces información en relación a la sexualidad, al placer, al disfrute. Y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la tiktokenización de la vida sexual en la era del algoritmo. No me voy a extender mucho más en esto, solamente contarles algo que para mí es muy importante. Soy docente de una cátedra en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la primer cátedra en habla hispana acerca de sexología clínica con perspectiva de género prosexo, que la llevamos adelante de 2021 y eso... Incluir hoy por hoy, con los días que corren, con los tiempos que corren, una cátedra con perspectiva de género no es algo menor. Así que, están mis redes por si quieren darles a ir. Y, en principio, me gustaría hablarles de que hace un tiempo ya que estamos asistiendo a lo que se llama una revolución digital, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que a partir de una aceleración en relación a la difusión de contenidos, esto nos permitió acceder mucho más rápido a cierta información, pero también mucho más rápido a cierta desinformación en relación, por ejemplo, a la vida sexual, ¿sí? Esto nos permitió conectar con comunidades, nos permitió de repente hacer redes justamente, pero también lo que generó es esto que yo he dado en llamar tiktokenización de la vida sexual. Esto es una especie de neologismo, un concepto, una palabra que inventé que podría tener el nombre de cualquier red social, pero me parece que la que ha acotado muchísimo más los tiempos en esta performatividad y en esta tiranía de la vida sexual que llevamos actualmente tiene que ver con TikTok. Justamente tiene que ver con un fenómeno de fragmentación, ¿sí? La estamos como acotando, y tiene que ver con la espectacularización, todo lo que vemos y dejamos ver y hacemos para que se vea, de la vida sexual de las personas, bajo unas reglas muy específicas que son las del algoritmo, donde de repente todo se vuelve medible, todo se vuelve con posibilidad de ser compartido, de ser comentado y por lo tanto de ser viralizable. Y estas cosas que empiezan a ser viralizables muchas veces desvienen en narrativas que a veces se presentan bajo las etiquetas de ciertos diagnósticos. Diagnósticos que de repente son sensacionalistas y que no tienen ningún tipo de base o evidencia científica. Con esto, y quiero presentar mi postura, no quiere decir que porque esté en un manual diagnóstico sea algo con lo cual hay que seguir una línea y que de repente eso no esté generando algún tipo de malestar, ¿no? Pero en principio que los diagnósticos empiecen a partir de los medios de comunicación y no de repente de
prácticas o de consensos basados en la evidencia es algo mínimamente complejo. Y el punto es que cuando empezamos a vivir la sexualidad en estos términos, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con la vida sexual? Entre tanto mandato, entre tanto escroleo y entre tanta etiqueta. ¿Qué pasa con nuestro deseo? ¿Qué pasa con el consenso? ¿Qué pasa con el consentimiento? ¿Qué pasa con el placer? ¿Y qué pasa con el concepto de intimidad? El punto es que justamente vivimos en una especie de zapping del deseo eterno. Imagínense esto. Nos levantamos un domingo en la cama, por ejemplo, mañana, suena la alarma, agarro el celular, abro una red social, empiezo a scrollear y me encuentro con un TikTok que dice que si no tenemos encuentros sexuales al menos 3 veces por semana, quiere decir que nuestra pareja no está consolidada, o bien como me crucé esta semana en un TikTok de un doctor de habla hispana que planteaba que estamos más cerca o elevamos el riesgo de infidelidad. Sigo scrolleando y aparece un challenge que plantea probar 10 posturas sexuales para esta semana. Sigo scrolleando y aparece un tip para poder orgasmear en 3 minutos. Sigo scrolleando y aparece una especie de cuestionario abreviado para averiguar cuál es tu tipo de apego. Sigo scrolleando y aparece un sujeto que se está quejando porque su pareja no squirtea. Frente a todo este tipo de mensajes, frente a todo este tipo de contenidos, miro el celular, reviso qué pasó en mi semana y digo, estoy rota. No estaría llegando, no me estaría dando la nafta. Entonces, justamente lo que sucede es que las redes sociales se han convertido en una especie de consultorio sexual 2.0, ¿sí? La realidad es que esto es, por lo menos, complejo, ¿sí? No me gusta apelar al concepto de peligroso porque me parece que nos conecta con una situación de riesgo de la cual estamos con todas las herramientas para poder revertir, pero hay muchas personas que tienen estatus por ser influencer que están jugando a ser terapeutas. Así como también hay muchas personas profesionales que para poder tener llegada están negociando con lo que sería esta tiranía del algoritmo. Y esto me parece importante destacar y por eso quise traerlo, porque justamente la salud mental y la salud sexual no son un meme. Entonces, la gente, a partir de tener contacto con estos contenidos, con este scrolleo, llega al consultorio diciendo, vengo porque soy apego ansioso y él es evitativo. Consulto porque tengo complejo de Madonna. Todos estos son consultas que me han llegado efectivamente. Vi que puedo tener síndrome de Wendy, o de Tarzán, o de Simón, o de Otelo, del corazón congelado, y luego que presenté esta presentación alguien vino con síndrome de Tinderella. Porque la tuvimos que dejar cerrada antes. Quiero trabajar la dependencia emocional, me enganché y eso está mal. Vi un reel y creo que todos mis ex son narcisistas. Otro me marca varias red flags. Estoy en un vínculo tóxico, pero yo quiero una persona vitamina. Levante la mano quien alguna vez no recibió a usuarios con este tipo de motivos de consulta. O bien, quien no se sintió identificado alguna vez con algunos de estos autodiagnósticos. ¿Han recibido algo de esto? Sí. ¿Y qué piensan cuando llega algo de esto? Escuchamos, pero no juzgamos, claramente. Bueno, para que se den una idea, el hashtag autodiagnóstico solamente en Alemania tiene 22 millones de entradas. Entonces, lo que sucede es que todos esos diagnósticos son amarillistas, son sensacionalistas. Muchas veces parten o bien de los medios masivos de comunicación o bien de algunos contenidos y lo que hacen es disparar métricas súper ambiciosas.
¿Sí? Aparecen estos conceptos y de repente es súper, súper, súper viralizable. Entonces, esto lo que genera es un bombardeo de deberes ser sexuales. Debería estar haciendo esto, no estoy a la altura del otro. De repente tendría que cumplir con tanta frecuencia, tendría que cumplir con tal estereotipo, tendría que cumplir con tanta duración, tendría que cumplir con tanta cantidad de centímetros en alguna parte del cuerpo o tendría que cumplir con una menor cantidad de centímetros en alguna parte del cuerpo. Y la realidad es que, ¿por qué? ¿Por qué este contenido tiene tanto, tanto, tanto enganche? Lo que sucede es que hay una sed de información sexual, ¿sí? Lo que pasa no es una cuestión meramente azarosa, no es un accidente sociológico, sino que viene a rellenar un vacío estructural entre una sed de información sexual y esta comunidad de las fake news. ¿Por qué? En principio, porque hemos recibido, en el mejor de los casos, si es que la hemos recibido, una educación sexual de corte biologicista, orientada a la prevención de infecciones de transmisión sexual y también a la de un embarazo no planificado, casi siempre desde el miedo. De hecho, la mayoría de los planes de educación sexual integral no contemplan la vertiente del placer. ¿Alguien que haya tenido alguna vez educación sexual integral, alguien les habló del placer? ¿De la autoestimulación? No. ¿Saben por qué? Porque en principio en la Ley de Educación Sexual Integral, cuando se plantea el concepto de sexualidad, lo que hicieron fue presentar, por ejemplo, la definición de la Organización Mundial de la Salud y en el momento en donde empieza a hablar de placer, recortaron esa parte. Entonces, claramente que tenemos ejes en la ESI, pero esos contenidos fueron cancelados. Lo cierto es que no tan solo pasa en Argentina, traigo puntualmente el caso de la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina, pero en otros países, por ejemplo, en un estudio citado por Casey Tanner, que es una sexóloga muy respetable, en el 2022 plantea que el 79% de los jóvenes se sentían negativamente impactados por la incertidumbre sobre qué fuentes de educación sexual eran confiables. Y claro, porque imagínense que entre un mar de contenidos, ¿cuáles de esos son información precisa? ¿Cuáles de esos contienen la verdad? Y de repente tenemos el contraste de que la educación sexual, al menos en términos formales o en espacios formales, no siempre se da. No necesariamente vamos a decir que no es una educación sexual ausente, porque el silencio también es una forma de educación sexual. Lo cierto es que, por ejemplo, hay un estudio transversal de este año que plantea que la exactitud de la veracidad de los contenidos está ligada directamente a las credenciales formales que tienen las personas. Y encontró que el 3.4% de los contenidos creados por profesionales de la salud tenían algún contenido inexacto, versus el 21.4% de los videos creados por personas que no tienen una formación o que de repente, lo que se llama comúnmente influencers. Esto genera una neblina de credibilidad. Imagínense que hasta inclusive a alguien con una formación y con un pensamiento crítico muchas veces le cuesta distinguir entre qué información tiene algún grado de veracidad y cuál no. Calculen, piensen en adolescentes, en jóvenes que están de repente scrolleando entre alguien que genera un contenido con una alta producción versus algún tipo de profesional que tiene que negociar con estas lógicas del algoritmo transmitiendo algún tipo de verdad bajo algún tipo de bailecito. ¿Sí? Hay un estudio en Chile que plantea que justamente este tipo de educación sexual generada por creadores de contenido influencers tiene alto impacto porque lo que genera es un repertorio emocional y afectivo. ¿Sí? La información se transmite a través de bailes, a través del humor y también muchas veces a través de la experiencia personal o de la anécdota, que no siempre es cierta. ¿Sí? Hay otro estudio, que este es de 2011, que plantea que desde el momento en que un conocimiento, una evidencia científica se conoce hasta que se genera una aplicación en la clínica y una apropiación en la población,
pasan aproximadamente 17 años. Y ahí está la misión nuestra. ¿Cómo hacer para batallar 17 años de evidencia versus segundos de viralización de un contenido? ¿Sí? Acá empieza justamente nuestra labor. La lógica de las redes sociales tiende a simplificar la sexualidad. Piensen en estos últimos años, 4 años, cómo han tenido que ir cambiando quienes hagan contenido, cómo han tenido que ir cambiando la forma en la que piensan el contenido, ¿sí? Cuando empecé a crear contenido, lo que hacía era justamente apuntar a la información, le prestaba muchísima atención a la información que compartían mis colegas, y hoy en día, generalmente, la pregunta es, ¿cómo hago para hacer entrar todo esto en 60 segundos? Porque video que se pasa de esa métrica, video que quedó en el olvido. Entonces, lo que hace es reducir justamente la sexualidad a un token de información, ¿sí? Y las personas vienen con esos toques de información como una identidad. Entonces, lo que se hace es perder la totalidad de la experiencia sexual, que no tan solo es un tip, que no tan solo es un trend o un challenge, sino que es cuerpo, sino que es afecto, que es vínculo y también es biografía sexual. También la sexualidad entra en la misma lógica que las trayectorias vitales generales de las personas. Lo que sucede es que se busca la validación externa a través de likes y de comentarios. Y muchas veces se lanzan bombas que sabemos o que se sabe que van a generar más repercusión que otras. Entonces, la sexualidad se presenta como una performance más. Hoy en día, parecer caliente importa mucho más que estarlo. Y en esto voy a traer a María del Mal Ramón, que en su libro plantea que se nos había educado para que de repente nuestro primer encuentro sexual con alguien sea con alguien que amáramos, y ella lo que dice es, se nos prefería enamoradas antes que lubricadas. Entonces, hoy en día, las normas sociales no tan solo vienen de la iglesia, del Estado, de las instituciones, del porno, ¿por qué no? Del porno mainstream. No soy partidaria de demonizar el porno, pero sí creo que hay un porno mucho más mainstream. Y ahora también del algoritmo del influencer, del algoritmo de la cuenta de salud sexual positiva que lo hace exactamente con las mismas lógicas de este influencer. Entonces, de repente, las redes se llenaron de profesionales armando guías, armando reels con tips, de 3 tips para tal cosa, o de repente algún tipo de hack para mejorar o potenciar tu bienestar sexual. Esto es una tiranía, ¿sí? Pasamos de una tiranía moral, de una tiranía de la desinformación, a una tiranía de la performance que está basado en las métricas. Y los resultados de esto, obviamente, que tienen que ver con cosas que más que patologizarlas, yo prefiero llamarles malestares de género. Es decir, frustración, la comparativa, ¿no? En esto de que el pasto siempre es más verde del otro lado, una presión que genera ansiedad de desempeño y que genera esto que en sexología hablamos de expectatear, ¿sí? Esto de salirnos de la situación, mirarnos desde afuera y ser nuestros peores jueces. Ese expectateo o esa sensación o ese juzgar tiene que ver con que nuestra sexualidad está apuntada a objetivos, a resultados, a métricas, a si hubo tal práctica, si no hubo tal práctica, si hubo penetración, si hubo orgasmo, si estuvimos cuántas veces al mes, cuántas veces en una situación. Y eso lo que genera es una sensación de falla personal, ¿sí? Individual, de no soy una buena amante, no soy un buen amante. Entonces, todo este tipo de mandatos lo que hacen es justamente reforzar modelos heteronormativos y sobre todo genitalocéntricos, ¿sí? Piensen en esto, ¿no? El equivalente generalmente de sexo es la penetración. La gente viene y me dice, no puedo tener sexo, no puedo tener sexo. ¿Qué te pasó? No, al momento de se me va la erección. Pero se puede seguir haciendo otras cosas. Sí, pero eso ya no sería sexo. Entonces, lo que genera son malestares de género justamente por estos deberes ser en lo sexual. Lo cierto es que lo que vengo a decirles hoy, lo que les vengo a contar,
es que el sexo es lo que cada uno experimenta como sexo. Más allá de la genitalidad, mi intención no es desgenitalizar los encuentros sexuales, sino pensar en encuentros sexuales individuales o compartidos, porque la autoestimulación también es un encuentro, que cada quien pueda adjudicar a eso como sexo. Pero obviamente que las redes no bajan la misma información y tenemos una especie de DSM de TikTok que se ha llenado de diagnósticos virales express. Se refuerzan los mandatos de siempre, solo que con filtros un tanto nuevos. El primero, la vedette de las consultas y la vedette de los posteos, es la adicción al sexo y al porno. Gail Rubin es una antropóloga pro-sexo que lo que plantea es que el sexo siempre va a tener una mirada negativa o siempre va a ser considerado como algo negativo, salvo que se demuestre lo contrario. Salvo algunas excepciones. Dice, la ciencia, el matrimonio y la reproducción. Entonces, cada vez que hay que echarle la culpa a algo, vamos a la adicción al porno, por ejemplo. De repente, no hay ningún tipo de consenso científico, no hay ningún tipo de manual diagnóstico, no hay ningún tipo de clasificación que comprenda esto, pero sí es un diagnóstico totalmente amarillista, nacido en Hollywood, que funcionaba, para que se den una idea, como atenuante de divorcios millonarios de estrellas de Hollywood. Sumado a eso, un gobierno conservador y toda una línea católica empezó a invertir en fundaciones para hacer un abordaje de personas que estaban autodiagnosticadas o que llegaban autodiagnosticadas como adicción al sexo. De repente, la CIE-10 plantea que puede haber una conducta sexual compulsiva y ahí yo me pregunto, ¿por qué hay que hacer la aclaración de que una conducta compulsiva es sexual? ¿Por qué hay que agregarle el sexual a una categoría que podría ser conducta compulsiva y después vemos en qué áreas se desarrolla esa conducta compulsiva? Fíjense la cantidad de situaciones donde se le hace el apartado o la aclaración de que es sexual. ¿Por qué? Porque eso funciona como agravante. Entonces, también tenemos disfunción eréctil, eyaculación retardada o preorgasmia también inducida por el porno, como concepto diagnóstico como tal. No hay evidencia científica de que sea una situación unicausal. Yo prefiero no hablar de disfunciones, generalmente desde la perspectiva de género prosexo, lo que hacemos es hablar de dificultades, porque si seguimos sosteniéndonos en esta línea de la disfunción, pensamos a las personas como una máquina capitalista que funciona o deja de funcionar de acuerdo al estereotipo. Lo cierto es que alguien puede presentar una dificultad por múltiples variables y no solamente por ver algún tipo de contenido, por ejemplo, porno. Aparece también otro diagnóstico, tengo anorexia sexual. Tiene que ver con patologizar de repente unas ganas de tener sexo, una frecuencia sexual inferior a la de otra persona que marca o de algo que vos viste o de algún contenido que leíste que sentís que estás en otra métrica. También en esto lo que se hace a veces es plantear, por ejemplo, señalar con este diagnóstico conductas evitativas que pueden tener otros orígenes, de repente algún tipo de origen traumático, algún tipo de origen de malestar, o bien la sexualidad, ¿sí? Que en relación a esto, el espectro de la sexualidad muchas veces se patologiza bajo estas etiquetas pseudodiagnósticas. Lo otro que aparece es el FOMO sexual, ¿sí? La sensación de que el miedo a que nos estamos perdiendo alguna práctica, el miedo a que nos estamos perdiendo de hacer algo, de probar algo nuevo. De repente hay que probar todo y si no lo probaste, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Y aparece en esto también una especie de autodiagnóstico que funciona muy bien para presionar a hacer cosas que las personas a lo mejor no tienen ganas de hacer, pero hay que probárselas a alguien. Síndrome de pelo pequeño o síndrome de vestuario. Vienen personas a consultar porque consideran que las métricas de sus genitales no están acordes a las estadísticas de cual o tal posteo que aparece. Muchas veces esto se asocia a algún tipo de dismorfia corporal genital. Lo cierto es que para que sea una microfalosofilia tiene que estar validada, diagnosticada o planteada por un profesional de la medicina, pero así todo también deja el mensaje de que hay un tamaño que portar para ser lo suficientemente bueno, buena
persona portante de pene en el sexo. Otro concepto, otro diagnóstico que aparece es la disforia postcoital. Si ya en la salud mental había generado bastantes inconvenientes el concepto de disforia, sobre todo en las personas trans, imagínense plantearlo también en una situación sexual. Y no es azaroso el hecho de que no sea cualquier situación sexual, es postcoital. Es decir, la tristeza, el malestar puede presentarse post algún tipo de evento sexual individual o compartido, pero no necesariamente es una disforia, no necesariamente hay que patologizar en ese sentido, y no necesariamente tiene que suceder sí o sí. ¿Qué pasa si de repente mi tristeza o mi angustia aparece post autoestimulación? La idea es empezar a ampliar y justamente despatologizar ciertas situaciones que tienen que ver con la cotidianeidad. Otro que me gusta mucho es la discronexia sexual. Es de los pocos diagnósticos diádicos. Fíjense, piensen, la mayoría de los diagnósticos son diagnósticos individuales, la mayoría. Aparece esto que no está en ningún tipo de mano el diagnóstico y lo que hace es patologizar cuando dos personas tienen ganas de tener sexo con diferentes frecuencias. Y generalmente lo que se hace es patologizar a la que quiere menos que la otra. Entonces, ese diagnóstico, en el que también caen gran cantidad de profesionales, se hace en función de patologizar a la persona que de repente tiene menos ganas en comparación con la que tiene más, y en función de eso hay muchos abordajes orientados a levantar a esta persona para acercarla a la frecuencia de esta. Y el último, en esta línea de sexológica, es el orgasmo precoz en personas con vulva. Si ya no teníamos suficiente con patologizar los tiempos de la respuesta sexual de las personas con pene, también vinieron por nosotras. Y entonces, por un lado, tenés el eslogan de Satisfyer que te dice orgasmo en 3 minutos asegurado, y por otro lado, abro un medio bastante hegemónico y dice nuevo diagnóstico en sexología, orgasmo precoz en mujeres, porque obviamente que los titulares son binarios. Y después aparecen estos complejos y estos síndromes. Complejo de Madonna es un concepto reflotado del psicoanálisis que justamente se utiliza para diagnosticar a varones que no pueden conciliar en una misma mujer a aquella digna de amor y a la vez deseable a nivel de lo sexual. Es decir, por un lado, esto disociar la corriente tierna de la corriente sensual. No hay evidencia científica, no hay ningún tipo de consenso que presente este tipo de complejo en algún tipo de manual. El síndrome de Wendy tiene que ver con sacado de Peter Pan, te juro. Lo que hace es referenciar a socializadas mujeres que anteponen las necesidades de las otras personas por sobre las propias. Entonces terminan siendo cuidadoras, salvadoras, terapeutas, rehabilitadoras, agendas ecológicas de otras personas que, bueno, están acompañándolas. Esto obviamente que si no lo hacemos con un criterio de la perspectiva de género tiene riesgo de patologizar una situación bastante patriarcal, ¿no? Una asimetría de tarea y carga mental. El síndrome de Tarzán. Personas que lejos de transitar sus duelos van de una relación a otra, de liana en liana como Tarzán. El síndrome de Simón. Son personas que se plantea que tienen miedo o fobia al compromiso. ¿Sí? ¿Qué pasaría si de repente alguien no quiere compromiso, no quiere estar en un vínculo, no sigue la lógica parajocentrista? ¿Por qué tendríamos que patologizarla? Inclusive el síndrome de Simón, o de Peter Pan también, tiene que ver con un acrónimo que habla de varones solteros, inmaduros, materialistas, obsesionados con el éxito y narcisistas. El síndrome de Otelo es este personaje de Shakespeare que lo que hace es matar a su pareja por celos infundados. Es un concepto reflotado de la psiquiatría clásica, ¿sí? Donde se habla a veces de celotipia delirante, ya sea en casos con algún tipo de estructura psicótica o algún tipo de lo que se llama organicidad.
claramente que no aparece como tal en los manuales diagnósticos o en los consensos. Y por último, y podría seguir, el síndrome del corazón congelado, es decir, personas que generan producto de algún tipo de desavenencia amorosa, es decir, como decía Pato, quien alguna vez no sufrió por amor, generan algún tipo de coraza y a eso la vamos a patologizar bajo el síndrome del corazón congelado. La fuente de todos estos es Arial 12. No hay evidencia, no hay consenso científico y lo que se hace es generar una patologización express. Donde, me faltó el de Tinderella, que es el que agregué esta semana. Tinderella es una conjunción entre Tinder y Cinderella, que es Cenicienta, que se usa para patologizar a aquellas mujeres que navegan en las apps de citas, que coquetean en las apps de citas, pero que no concretan. Esto genera angustia e identificaciones masivas, ¿sí? Vienen con ese token identitario. Y acá lo que yo me pregunto es, cuando las personas vienen planteando que tienen, por ejemplo, adicción al sexo, yo me pregunto si estas personas han tenido algún espacio para preguntarse acerca de los placeres, acerca de su deseo, acerca de lo valioso que resulta la sexualidad para esa persona y también qué función cumple esto que consideran una frecuencia o un tiempo desmedido. Más allá, después podemos pensar qué dificultades le traen la vida cotidiana a esta persona, ¿no? Pero, ¿qué tal si fuese una respuesta a la vergüenza y por eso tienen más contacto con situaciones de autoestimulación o con consumo o uso de material pornográfico? ¿O qué pasaría si esto es una respuesta a la ansiedad? ¿O qué pasaría si esto de repente es un cuadro maníaco que se expresa de esta manera? David Lake, que es justamente un especialista crítico, es decir, de todas estas perspectivas y estos nuevos diagnósticos de la adicción al sexo, lo que plantea es que sos adicto al sexo si tenés más sexo o un sexo diferente que la persona que te lo diagnosticó. Esto lo que genera es un pánico moral y los medios y las redes se sirven de este pánico moral. ¿Por qué? Porque en principio genera una alarma mediática donde esto se viraliza y a la vez ridiculiza o estigmatiza a personas. Hace algunos años, en una entrevista, Antonio Ríos iba todo orgulloso planteando que él era un adicto al sexo. Entonces, reducir la salud mental a un hashtag lo que hace es empobrecer la comprensión de la experiencia. Y ojo, que no vengo solamente con malas noticias, sino que creo que esto puede tener un valor en el sentido de empezar a utilizar o a partir de estos diagnósticos para hacer su psicoeducación, para tener algún tipo de mirada o de bajada crítica y para poder realizar algún tipo de discusión. Pero generalmente se queda en lo que entra en 60 segundos. Y esto genera justamente, o también va de la mano, con lo que yo llamo una educastración sexual, ¿sí? La educación que hemos recibido, reducida a prevención y a riesgos, no nos ha hablado, o poco y nada, sobre placer, sobre consentimiento, sobre diversidad. Y en ese sentido, el silencio también educa, produce vergüenza, produce ignorancia y también produce muchísima culpa en relación a lo que me gusta o culpa porque algo que debería gustarme no lo hace. Las redes lo que vienen a hacer es cubrir ese vacío, pero también lo que hacen es masificar la desinformación. ¿Por qué? Porque el ciberanzuelo es lo que manda. Tenés que formatear el contenido para que justamente sea compartible, que enganche, y en eso le vas restando profundidad e integralidad a lo que tiene que ver con la sexualidad. El algoritmo puede funcionar como un celestino o bien también, o bastante bien, como un carcelero de nuestros deseos, ¿sí? Si de repente, no sé si les ha pasado, buscan algo sobre poliamor, sobre asexualidad, sobre tríos, sobre kinky, no creo que los hashtags les vayan a llevar porque están cancelados. Pero de repente lo que pasa es que refuerzan esas burbujas de información. Automáticamente que buscamos algo, empiezan a aparecer montones de contenido que de repente dan por sentado que nuestra orientación afectiva, vincular o nuestra identidad de género es tal. Eso lo que hace también, a la vez de cerrarnos otras comunidades, otras información, lo que hace es privilegiar el contenido que genera más
compartibles, más interacción. Ese contenido que es sensacionalista, ese contenido que justamente lo que hace es encajar con esas definiciones reducidas de sexualidad totalmente heteronormativas, binarias, orientadas a la reproducción y probablemente coitocentristas, y a la vez invisibiliza a las diversidades y a los cuerpos hegemónicos. Piensen solamente, me encantaría, no sé si tenemos tiempo todavía, poquito. Bueno, después cuando puedan hacer el ejercicio de poner buen sexo en Google y les va a salir muchas imágenes con muchas conexiones semejantes. Y eso tiene que ver con que justamente lo que se promueve en las redes sociales es lo que yo llamo un deseo algorítmico. Es decir, un deseo que va siendo guionado por el mandato. Y el deseo algorítmico por excelencia es el que se vende como deseo espontáneo. ¿Sí? En sexología hablamos de dos tipos de deseo. El deseo espontáneo, que es el que vemos regularmente en series, en películas, también en el porno, esto de que la gente se ve y al toque se le activa algún tipo de atracción y terminan estampados contra una pared y demás. Lo cierto es que también hay otro tipo de deseo que es el que más se patologiza, que es el deseo responsivo o el deseo reactivo, ¿sí? Es el deseo que no aparece en primera instancia, pero de repente si hay algún tipo de estimulación que me resulta eficaz, y por eficaz es un concepto súper singularísimo, puede llegar a que de repente yo me adentre en alguna situación sexual. Pero de repente las personas más patologizadas son las que a lo mejor tienen un perfil variable o bien reactivo. Entonces, esto también tiene que ver con que la cultura nos ha socializado en muchísimos frenos, culpa, asco, vergüenza, moral, mandatos, y muy poquitos aceleradores. Entonces, de repente, si nos podemos ir con el acelerador a fondo, pero si vamos con el freno de mano puesto, poco vamos a poder avanzar y disfrutar. El impacto en la clínica es que las personas, los consultantes, llegan con expectativas totalmente irreales. Se sienten rotas por no encajar con estas métricas y estos estándares virales. Y justamente, a pesar de que estamos en una etapa de liberación en relación a la información y a la sexualidad, que creo que en ese sentido, post-pandemia, ha habido un boom para el cual la accesibilidad a la información de esta categoría, como por ejemplo la de salud sexual, ha dinamizado con métricas súper, un destape total, pero también hay mayor exigencia sexual. Nuestro trabajo terapéutico es deconstruir estos tokens con los que vienen las personas y poder acompañarlas a que puedan habitar estas singularidades, a plantearle que eso que les gusta y que a lo mejor no conocen a nadie que les guste lo mismo, no necesariamente es algo patológico, no necesariamente es algo a extirpar. Me parece importante que empecemos a dejar de producirnos como contenido y empezar a vivirnos como agentes de nuestra propia experiencia sexual. No dar tips, sino más bien abrir preguntas. Los enlatados son eso, se van a quedar en ese lugar. Y la idea es que las personas puedan desarmar esos enlatados con los que vienen o desarmar esas ideas totalmente cerradas para que puedan desmontar y decir, me quedo con esto, saco lo otro. Mi deseo tiene que ver con el placer que me genera esto y no con ese trend viral. Validar las diversidades, politizar la sexualidad como un espacio, despatologizar las variaciones, los procesos, las peculiaridades eróticas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los kinkies, resistir a la lógica del contenido que nos formatea a todas las personas por de la misma manera, poder reconectar con sensaciones, con tiempos propios, también con silencio, con aburrimiento, ver qué me pasa en esas situaciones. Y obviamente que apuntar a la curiosidad y a la comunicación asertiva y empática como una brújula erótica. El sistema no está pensado para que decimos libremente, está pensado para que justamente consumamos, nos comparemos y no nos sintamos suficientes. Entonces, el mensaje que vengo a darles hoy es que desear libremente es un acto político, que justamente el consentimiento no tiene que ver solamente con decir que sí o no a alguien, sino con poder hacer cosas que tengan que ver con lo que me gusta y no con el hecho de complacer a la otra persona. Y que justamente el placer muchas veces tiene que ver con la presencia y no con la disociación para poder hacer esto para consentir a otra persona.
Entonces, les propongo hackear este algoritmo del deseo, resistir a la tiktokenización de la vida sexual y entender que no están rotos, no están rotas, no están fallados, no están falladas, sino que la sexualidad no tiene nada que ver con un contenido, con un tip, con un trend, con un challenge, con un algoritmo o con algún tipo de objetivo, como por ejemplo tantas veces, tantas frecuencias, tantas métricas, tantos orgasmos, sino que la sexualidad es historia, es biografía, es cuerpo, es deseo, es conflicto, es encuentro, también es desencuentro, es posibilidad, es variabilidad y sobre todo es exploración. Y no hay forma de fallar cuando estamos explorando algo. Entonces, mi mensaje es que puedan empezar a escucharse, empezar a habitar su sexualidad, empezar a sentirse menos rotos y rotas y sobre todo agradecerles por la presencia, por escuchar y que podamos seguir haciendo cosas para hackear el algoritmo, al menos desde nuestros contenidos y desde nuestra clínica.